Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta. Bueno, hoy vengo con el resumen de lecturas del mes de noviembre. Bueno, tengo aquí mi chuletilla. No sé cuántos libros he leído al final de noviembre, creo que unos 8. Bueno, eso. Empecé el mes de noviembre terminando por fin Cuentos góticos de Elizabeth Gaskell. Es un libro que decidí pues leer en el mes entre octubre y noviembre, un poco por la temática de Halloween. Y lo escogí también para el reto de Adrián de Victorian Spirit, para la premisa de un libro de relatos. Y bueno, pues eso. Al principio, cuando empecé el libro, sí que me estaba gustando, pero los relatos que empecé a leer como que no me acababan de llamar mucho la atención. Hasta que leí La bruja Lois, que es un relato que ya había leído. Bueno, en total creo que tienen 9 relatos el libro y todos con una ambientación así un poco gótica, pero realmente no son libros de miedo. Hay relatos de miedo. Lo que tienen en común es la ambientación gótica típica de la época victoriana, pero no terror como tal. Entonces eso, el primer relato que me gustó bastante de los que leí fue La bruja Lois. Va de una joven que queda huérfana y el último progenitor, que no me acuerdo quién era, de si su padre o su madre, le dicen que se vaya a Estados Unidos, que ahí hay un familiar cercano que se hará cargo de ella. Entonces pues ella se va a Salem y aterriza allí en la época en la que era muy fácil acusar a cualquier persona de brujería. Y bueno, va un poco de eso el relato de la absurdez de las acusaciones que se hacían de brujería. Y bueno, realmente pues fue un relato que también me gustó mucho. El otro relato que también me gustó bastante, de los 3 que más me han gustado, se llamaba La rama torcida, que era un relato bastante más familiar sobre un hijo pródigo que muy querido y muy buscado por sus padres, que bueno, pues que cuando crece no acaba de ser como sus padres querían. Y bueno, tampoco quiero decir mucho más, pero bueno. Y el otro relato que me encantó se llama La mujer gris. Es el último relato de todo el libro. Y bueno, pues es una mujer que se casa con una joven que se casa con un hombre que, bueno, pues que ella se piensa que es una cosa, y al final, una vez casada y separada de su hogar, pues bueno, pues ve cosas que no le acaban de gustar. No sé, o sea, para que me entendáis, es un relato que me recordó mucho a La mujer de blanco de Wilkie Collins o a La inquilina de Wildfield Hall. Un poco para que os hagáis una idea de qué tipo de relato es, ¿vale? Y nada, eso. Pues eso. La verdad que lo recomiendo bastante. Me gustaron eso, los 3 relatos de los que os he hablado son los que más me gustaron. Los demás, bueno, pues ni tan mal, pero tampoco fueron nada del otro mundo, la verdad. No sé, estos 3 relatos sí que me han gustado, y creo que ya solo por leer estos 3 relatos, pues a mí ya me ha merecido la pena. Entonces, el siguiente libro que terminé en el mes de noviembre fue Heartstopper, el tomo 2, que se llama Mi persona favorita. Os dejaré la portada por aquí. Seguimos, igual que en el primer tomo, pues a Nick y Charlie y su relación, cómo va evolucionando. Se trata de 2 jóvenes adolescentes que ya en el primer tomo pues tienen una amistad, y esa amistad pues va evolucionando. Bueno, van descubriendo cosas. Y bueno, pues eso, es una amistad que va creciendo con ellos. Y no sé, a mí es una zona de confort, un lugar feliz total esta saga de cómics. Además lo leí con Carola, que bueno, eso ya es un plus. Y nada, pues eso, que súper recomendada la saga Heartstopper. Además, aprovechando el noviembre dulce que ha organizado Neus para leer lecturas de literatura romántica, pues para mí Heartstopper creo que entra dentro de esta premisa, de este reto del mes de noviembre. Así que eso, Heartstopper lo incluye en el noviembre dulce. ¿Qué más? También leí La anguila de Paula Bonet, también os dejaré la portada por aquí.
Paula Bonet es una escritora valenciana, escritora, pintora, ha dibujado varios libros ilustrados. Yo he leído, bueno, en el mes anterior, si habéis visto mi resumen de lecturas del mes anterior, leí los 2 libros ilustrados que me dejó una compañera de trabajo, y ya os comenté que, bueno, pues a nivel del contenido del libro, digamos, de la parte más literaria, no me acabo de llenar, pero las ilustraciones de Paula Bonet son preciosas y ya solo por las ilustraciones es que ya merece la pena leer los libros ilustrados. Pero con esta novela, con La anguila, que es su primera novela, bueno, no sé, a mí me ha gustado mucho porque es una narración muy cercana de cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotras. Es una novela muy autobiográfica que cuenta cosas de su vida, de sus padres, de sus abuelos, no sé. Realmente no sé cómo explicar de qué va la historia, o sea, de qué va La anguila, porque en realidad es como una fotografía de un momento concreto de la vida de Paula Bonet, pero la narración mezcla como muchas cosas, mezcla cartas, mezcla poesía, conversaciones, no sé, estuve un poco investigando a ver cómo se clasifica esta novela y lo que encontré es que es un tipo de novela muy caleidoscópica porque tiene muchísimos elementos en su narración que no son excluyentes entre sí, sino que entre sí pues se potencian y consiguen que la obra pues sea coherente. Eso, realmente no sé muy bien cómo explicar de qué va La anguila, pero eso, explica pues situaciones de la vida de Paula Bonet que, bueno, que al final no son ningún secreto porque, bueno, tiene redes sociales y explica estas cosas en sus redes sociales, pero bueno, que eso, que al final La anguila pues es una novela autobiográfica totalmente y eso. A mí me ha gustado, sé que no gusta a todo el mundo, pero bueno, a mí la verdad que la escritura de Paula Bonet me ha llegado y lo que cuenta en la historia pues también me ha llegado mucho y pues ya por eso para mí ha merecido la pena. Lo cogí de la biblioteca. El siguiente libro que terminé en el mes de noviembre fue Entrevista con el vampiro de Anne Rice, el primer libro de la saga de las crónicas vampíricas. Lo leí un poco porque, bueno, hablando con Aisea de la Gata Lectora, ella lo leyó también, no sé si el mes anterior, y bueno, pues las cosas que cuelga en su Instagram a mí me hacen gracia y la verdad que, bueno, pues eso que me hace gracia y me creó como mucho hype cuando leyó Entrevista con el vampiro porque yo ya era una saga que quería leer, que me apetecía leer y ella como que me acabó de dar el empujoncito que me faltaba, me dijo que si lo conseguía acabar antes de diciembre, que en diciembre leeríamos el segundo y lo hemos empezado hace poquito. Y nada, pues eso, Entrevista con el vampiro, bueno, no sé si a estas alturas de la vida hay alguien que no sepa de qué va Entrevista con el vampiro, pero bueno. En Entrevista con el vampiro, Luis, un vampiro, le está explicando pues, su historia a un periodista o un interlocutor que está como escribiendo un libro. Y bueno, pues nos cuenta cómo se convirtió en vampiro, quién lo convirtió en vampiro, qué otros vampiros hay alrededor de Luis. Y bueno, pues conocemos también a Lestat, que es un personaje importante en las crónicas vampíricas. De hecho, hemos empezado pues, el segundo libro que se llama Lestat el vampiro. Y pues eso, los seguimos en Nueva Orleans, en la Nueva Orleans del siglo XIX. Pero bueno, claro, al final pues ellos son inmortales y el tiempo va avanzando y ellos pues siguen allí. Bueno, pues eso, los seguimos en sus andanzas de vampiro. Y no sé, a mí me ha entretenido mucho, o sea, no es una novela que esté especialmente bien escrita, pero al final yo creo que cumple a la perfección su cometido, que es entretener. Y a mí por lo menos lo que ha conseguido es que me gusten los personajes, que tenga ganas de seguir descubriéndolos y que tenga ganas de seguir leyendo la saga. Así que pues
para mí eso, no le hace falta estar maravillosamente bien escrita, no le hace falta eso a la novela, porque ya la historia en sí, los personajes pues ya te enganchan y ya está. Con eso, para mí, pues ha cumplido su objetivo, la verdad, la novela. Y nada, muy recomendado si os apetece, si os gustan las historias de vampiros, o incluso si nunca habéis leído nada relacionado con vampiros y os apetece probar, pues yo creo que Entrevista con el vampiro es pues un clásico del género que, vamos, me parece fantástico para empezar por él. El siguiente libro que leí fue también para el Noviembre Dulce que ha organizado Neus, de Sin libros no soy nada. Ella hizo un vídeo en el que recomendaba algunos libros de romántica, del género de la romántica, a algunos booktubers, ¿no? Y bueno, pues a mí me recomendó, bueno, a mí y a más gente, ¿no? Pero la recomendación que hizo para mí fue 9 reglas que romper para conquistar a un granuja, de Sarah MacLean. Es el primer libro de una trilogía de los números, se llama, o algo así, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama la trilogía. Bueno, pues eso, y este es el primer libro. Y me ha llevado una grata sorpresa, porque la verdad es que yo sí que he leído algunos libros de romántica, ya tengo cierto bagaje, tampoco es que sea un género al que acuda muy a menudo, pero sí que de vez en cuando me apetece. Lo que pasa es que siempre había leído libros más tirando a juvenil, de romántica juvenil. En cambio, yo creo que este es un poco romántica más adulta y bueno, pues me ha gustado, la verdad. Yo creo que seguiré con la saga, me apetece pues eso, seguir descubriendo a esta autora, que me ha parecido que pues eso, que tiene una narración muy interesante. Y no sé, la ambientación de estos libros me ha gustado mucho. Un poco está ambientado este libro en concreto en el periodo entre al acabar la regencia y justo antes de empezar la época victoriana, en la época georgiana en concreto, y seguimos a Calpurnia, se llama, sí, Calpurnia, que es una joven que cuando tiene, no sé si 18 años o así, en una fiesta de presentación en sociedad, pues sale al jardín y se cruza o se encuentra con un hombre ya más mayor que ella, que bueno, que le hace como un cumplido, o bueno, no sé, que ella pues se queda como prentada de él. Bueno, y pasan 2 años, pasan 10 años y Calpurnia de golpe tiene 28 años, es soltera. Parece que esta situación no le molesta, ser una solterona, pero una conversación con su hermano hace que ella pues se plantee si está disfrutando de la vida, si hay cosas que quiere hacer y no puede porque es mujer. Bueno, total, que al final acaba haciendo una lista de 9 cosas que quiere hacer. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, esto la llevará a reencontrarse con este amor de juventud que conoció hace 10 años. Y bueno, pues seguiremos la historia de Cali y de sus aventuras y sus andanzas haciendo cosas un poco prohibidas para las mujeres en esa época. Y bueno, pues eso, seguiremos también su relación con este hombre. No sé, a mí me ha gustado y me ha entretenido mucho. No sé, la verdad es que ha sido una lectura muy agradable, entretenida y súper recomendado. O sea, si no sabéis por dónde empezar con la romántica, ya lo dice Neus, que este es una muy buena opción. Y nada, yo la verdad es que lo recomiendo si estáis interesados en adentraros en el género, la verdad. ¿Qué más? Pues eso, el siguiente libro que terminé fue 3 lunas llenas, de Irene Rodrigo. Irene Rodrigo, si no la conocéis, es una booktuber valenciana. Este mes ha sido el mes de las valencianas, de la novela romántica y de las novelas de booktubers. Bueno, pues eso, Irene Rodrigo es booktuber, es divulgadora literaria. Además presenta algunos programas, o ha presentado algunos programas en la televisión autonómica de Valencia.
Creo que uno de los programas que presentaba se llamaba Una habitación propia, y creo que ahora este programa ha mutado y se llama Una habitación vistas, y hablan aparte de literatura, también hablan de arte, bueno, y de otras cosas. Y bueno, pues esta es su primera novela, ganó el premio Valencia Nova 2021 de narrativa, y pues a mí me ha encantado. O sea, yo no sé qué pasa últimamente con la gente booktuber que escribe, que de verdad que es que he leído 2 libros de booktubers este mes y los 2 me han gustado muchísimo. No sé, de verdad que es que para ser una primera novela de una autora novel, está muy bien escrito, de verdad. O sea, a mí me ha parecido maravilloso. Eso, yo tenía muchas dudas de leer este libro, o sea, de si me iba a gustar este libro, leerlo lo iba a leer seguro, pero tenía dudas en el sentido de que a mí Irene Rodrigo me gusta muchísimo como comunicadora. O sea, me encantan sus vídeos, son uno de los vídeos de Booktube que no me pierdo, porque me encanta cómo comunica, cómo hace los vídeos, me gusta mucho. Y bueno, pues me daba cosa que, pues no sé, que la Irene escritora no me acabara de convencer, pero realmente me ha gustado muchísimo. ¿Qué encontramos en Tres lunas llenas? En Tres lunas llenas seguimos a Elena, una joven de unos 30 años que trabaja en una editorial como community manager, pero hace trabajillos de lectora cero, no sé cómo se llama, bueno, eso, que sus editores se aprovechan un poco de ella y de que le guste leer y demás, y bueno, pues hace más trabajo del que le corresponde. Entonces, pues es soltera, pero sí que había tenido una pareja de la que habla en alguna ocasión, y bueno, pues ella quiere ser madre, un poco quiere ser madre a toda costa, madre soltera, y digamos que lo busca por unos medios que no son del todo lícitos. La conocemos en diferentes ámbitos, a nivel, pues eso, a nivel de relaciones, pero también la conocemos como hija, también la conocemos como amiga. No sé, conocemos a Elena en muchos ámbitos de su vida, y no sé, a mí la verdad que la historia me ha gustado mucho. Yo creo que, bueno, yo creo no, al final de todo Irene Rodrigo hace una aclaración sobre un poco su intención a la hora de escribir el libro, y un poco las actitudes que tiene Elena en según qué temas, por ejemplo, en el tema de mantener relaciones sexuales con desconocidos sin ningún tipo de protección, y bueno, dando como a entender que no es consciente de las enfermedades de transmisión sexual. No sé, que al final Irene Rodrigo da una explicación para esto, que es un poco pues el sistema y la sociedad patriarcal que consigue que al final haya muchas personas que desconozcan todos estos temas. Y bueno, pues eso, que es un poco como una crítica, ¿no?, a todo esto. También denuncia un poco el desconocimiento sobre el ciclo menstrual. No sé, creo que es una novela muy completa que habla de muchísimas cosas, y además eso, está muy bien escrito. A mí me ha encantado, y desde luego seguiré leyendo todo lo que Irene Rodrigo publique porque me ha parecido fantástico. Y bueno, pues, ¿qué más? El siguiente libro que he leído en el mes de noviembre, pues como os decía, también es un libro escrito por una booktuber que seguro que todos conocéis, y se trata de El último deseo del diablo, de Asun Martín, del canal de Asun Martín. Asun Martín tiene una página web en la que escribe relatos, y bueno, pues al final tenía que pasar y Asun tenía que publicar un libro. Yo lo he leído en lectura conjunta con el grupo que creó la propia Asun para leerlo pues con ella, y que nos explicara cosas sobre el proceso de escritura, sobre los personajes y sobre el libro. Además, tuve la oportunidad de ir a la presentación que hizo en Barcelona hace la semana pasada o la anterior, y la verdad es que me hizo muchísima ilusión verla. Ya la conocía en persona, nos conocimos en septiembre, pero bueno, me hizo muchísima ilusión estar allí. Se la veía muy feliz, radiante y muy contenta, y bueno, pues acompañarla en este día pues a mí me encantó.
Y bueno, centrándonos en la novela, el último deseo del diablo, seguimos al propio diablo, que bueno, hace una amistad con una mujer del siglo XIX, si no me equivoco. Yo mi memoria para ciertas cosas es pésima, pero bueno, lo intento. Pues eso, del siglo XIX. Pues eso, el diablo conoce a esta mujer porque esta mujer formula un deseo de querer vivir más años y pues acaba haciendo un pacto con el diablo, un pacto que durará mucho tiempo. Entonces, digamos que no es que la protagonista sea la mujer que conoce en ese momento, sino que al final esta protagonista va evolucionando a lo largo de diversas vidas y digamos que la seguimos en un breve espacio de tiempo en cada una de estas vidas, y donde más la vemos es en los capítulos, digamos, de conexión entre estas vidas, que son los capítulos en los que ella se vuelve a reencontrar con el diablo. No sé si se está entendiendo lo que estoy explicando, pero bueno, es que tampoco quiero explicar mucho más porque no quiero hacer tampoco spoilers, porque a mí la verdad es que, digamos, la estructura del libro y el planteamiento es lo que más me ha llamado la atención, y bueno, para mí encontrármelo mientras lo leo pues ha sido una sorpresa y tampoco quiero estropeársela a nadie. Pero bueno, eso. Entonces, es una historia que más que la historia en sí, para mí lo más importante han sido los personajes, su relación y cómo son cada uno de ellos por separado. O sea, digamos que es una novela de personajes totalmente. Que la historia está genial, pero para mí tienen muchísimo más peso los personajes y su desarrollo. Y no sé, lo que os decía antes, tanto Irene Rodrigo como Asun Martín no sé, han publicado una primera novela que a mí me deja alucinada. O sea, Asun escribe súper bien. Se comentó en la lectura conjunta un poco que Asun bebe mucho de Anne Rice, y haber leído en el mismo mes Entrevista con el vampiro y El último deseo del diablo ha sido como... que no estoy diciendo que se parezcan, pero sí que es verdad que el estilo de Asun pues me ha recordado un poco a Anne Rice, y no sé, me ha gustado mucho, la verdad. De verdad es que, no sé, yo flipo con lo bien que escribe la gente. Yo es que no tengo ni idea, o sea, si me pongo a escribir una novela lo haría fatal. Pero bueno, eso, que a mí me ha gustado mucho. Os lo recomiendo de verdad. Si os llama un poquito la atención el tema, si estáis buscando algún libro que sea un poco de ficción paranormal, súper recomendado. No sé. Además tenéis a Asun, que es súper accesible. Si queréis preguntarle cualquier cosa sobre el libro, pues estoy segura de que os responderá encantada. Así que nada, aquí queda la recomendación. Y por último, el último libro que leí el mes de noviembre, lo acabé, pues eso, el fin de semana, no sé cuándo fue el último día del mes, el día 30. Es el último libro que he leído para el reto de Victorian Spirit, que es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, en esta edición del Reino de Cordelia, preciosa, con una traducción de Victoria León, que además tiene algunas ilustraciones, tiene muy pocas, pero bueno, uy, esta es un súper spoiler, no lo voy a enseñar. Tiene unas ilustraciones muy bonitas, unos principios de capítulo también muy bonitos. No sé, la edición está súper cuidada. Y pues eso, esta ha sido mi última lectura del mes, mi última lectura para el reto de Victorian Spirit, y con esta cumplo la premisa de un libro escrito por un autor irlandés, que más que menos más o menos sabe de qué va el retrato de Dorian Gray. Yo más o menos tenía una idea, pero sí que es verdad que nunca he profundizado mucho en la historia, tampoco he visto películas, porque siempre he sabido que era un libro que quería leer, y pues me he guardado esto para llevarme un poquito una sorpresa cuando me decidiera a leer el libro. Y me alegro, la verdad es que me alegro mucho haberme acercado a esta historia un poquito a ciegas, porque a mí me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Ya en el book tag de fin de año os comenté que este era uno de los libros que yo sospechaba que podría
colarse en el top de libros favoritos del año y desde luego así es, o sea, me ha gustado mucho. Hay algunas cosas que me chocaron un poco cuando lo leí, ahora os lo contaré, pero bueno. En fin, en el retrato de Dorian Gray conocemos a un pintor bastante conocido en el Londres victoriano, y este pintor pues cuando empieza el libro está pintando el retrato de su amigo Dorian Gray, un joven inocente, muy atractivo, que llama mucho la atención pues, por su belleza. Está pintando este retrato y un amigo, el señor Henry, creo que se llamaba, un amigo del pintor, aparece por allí y bueno, pues el señor Henry sería un poco un dandy victoriano, que le come un poco el coco a Dorian Gray, y Dorian Gray se deja un poco influenciar por todas estas opiniones tan depravadas y tóxicas que tiene el señor Henry. Entonces, una vez terminado este retrato, que Basil ha hecho con tanto mimo, Dorian Gray ve en ese retrato su imagen, y esa imagen que ya quedará imperturbable para siempre, y no soporta la idea de envejecer y que ese retrato siga manteniéndose joven. Entonces digamos que hace un deseo, o genera un deseo, que es que este envejecimiento pase pues al retrato y que él se mantenga joven y bello. Bueno, pues por cosas de la vida este deseo se cumple, y bueno, pues seguiremos a Dorian Gray en sus andanzas por la vida, y pues eso, veremos cómo el retrato se va evolucionando, y en cambio Dorian Gray y su belleza permanecen inalterables. No sé, a mí, o sea, me ha recordado un poco, no porque tengan nada que ver en el argumento, pero en el tema de hacer reflexionar sobre algunos temas, me ha recordado uno de mis libros favoritos, que es Frankenstein, que a mí me hizo reflexionar mucho sobre algunas cosas. Me ha pasado un poco lo mismo con el retrato de Dorian Gray. No sé, a mí me ha hecho reflexionar un montón sobre, por ejemplo, lo que mostramos en las redes sociales muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. No sé, este tipo de cosas sobre la vanidad y el hedonismo. Eso a mí me ha hecho reflexionar mucho, y por eso pues se ha llevado las 5 estrellas. Es el mejor libro que he leído este mes y se colará pues en el top de lecturas inevitablemente. Y las cosas así que me chirriaban un poco, es que bueno, pues el personaje de Sir Henry, el señor Henry, tiene algunos comentarios y pensamientos bastante misóginos. Es un capullo, las cosas como son, y bueno, pues me da un poco de cosa pensar que Oscar Wilde pues podía ser así, pero realmente he estado investigando bastante sobre su vida y no creo que estos pensamientos realmente fueran algo que Oscar Wilde pensara, sino que era un poco hacer un personaje así, pues un poco de la época, ¿no? Y bueno, pues eso, que esas cosas pues no me acabaron de gustar, pero bueno, no le quita ni valor ni mérito a la obra. Y una de las cosas que también me ha gustado mucho es la valentía de Oscar Wilde de hablar sobre la homosexualidad de una manera tan abierta en la época victoriana. Me ha parecido fantástico. Es un libro que se censuró cuando lo publicaron. Bueno, de hecho creo que el propio editor ya lo censuró antes de publicarlo, ya le quitaron las partes homoeróticas que hay en el libro y le añadieron unos cuantos capítulos que Oscar Wilde bueno, escribió Oscar Wilde, pero vamos, que no era la idea original que él tenía, vamos. Pero bueno, en 2011 creo, he estado investigando un poco, y en 2011 se encontró el libro original que había escrito Oscar Wilde y que quería publicar, y pues El Reino de Cordelia lo publica sin censura. Así que, bueno, no sé, yo recomiendo que si leéis El retrato de Dorian Gray os aseguréis de que es una edición sin censura, la historia completa, como la quiso publicar Oscar Wilde, y no sé, a mí eso me ha gustado mucho. Os lo recomiendo un montón, y nada, el vídeo se está haciendo súper largo, no sé qué me pasa hoy, pero bueno.
Pues nada, eso, estas han sido mis lecturas del mes de noviembre. Espero que os hayan gustado. Contadme abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura de este mes de noviembre. Y nada, espero que estéis bien y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.